Buenas tardes, autoridades, delegada de la Fundación Cajasol, ateneístas, señoras y señores. Cerramos la segunda semana de las ciencias y las humanidades, que este año con el lema Ciencias, Naturaleza y Arte hemos ido desarrollando en nuestra sede, y la cerramos de la mejor manera posible con la conferencia La creatividad en la ciencia, la literatura y el arte, que nos va a impartir el profesor Dr. Don Juan Arana Cañedo Argüelles, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla y académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid. Es evidente que no podemos resumir en unos minutos el extenso currículum del profesor Arana, navarro de nacimiento, pero que ha ejercido su labor docente fundamentalmente en Sevilla. Ha sido profesor desde el año 1975 y catedrático de Filosofía en la Universidad de Sevilla desde 1986 hasta su jubilación, y ha ejercido esa docencia en el Departamento de Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia. Es en 1968 cuando se desplazó a Madrid para comenzar los estudios de ingeniería, pero en 1970 regresó a Navarra y comenzó por libre la carrera de Filosofía y Letras, obteniendo la licenciatura en 1974. En diciembre del 75 obtuvo una beca de investigación e intervino activamente en la creación de la Facultad de Filosofía de Sevilla, desempeñando distintos cargos administrativos e impartiendo diversas asignaturas. Antes de ingresar como profesor adjunto numerario en el año 82, compatibilizó la dedicación universitaria y la realización de su tesis doctoral con la impartición de clases de enseñanza media, ya que en 1977 había sacado las oposiciones de las mismas. En el 84, Arana obtiene una beca Humboldt que le permite trabajar durante 15 meses en Alemania. Más tarde haría estancias más prolongadas en Friburgo, en Maguncia, en Münster, en Múnich y en Berlín. Durante el curso 92-93 trabaja como profesor invitado en la Universidad de París IV y es en 1986 cuando por fin gana la cátedra de Filosofía de la Naturaleza de la Universidad de Sevilla. Docencia impartida no solamente allí, sino en las universidades de Buenos Aires, de Bogotá, de Ciudad de México, de Santiago de Chile, de Río Piedras, de Málaga, de Granada, de Pamplona, de Salamanca, de Madrid, profesor invitado en Münster, en Berlín, en la Sorbona, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Desde el inicio, los intereses de Arana se dirigen hacia las relaciones entre ciencia y filosofía. Entre 1975 y 85, su investigación gira en torno a la figura de Kant, ahondando en las raíces de la formación físico-matemática del pensador prusiano, para determinar los límites de su actitud como científico y filósofo de la ciencia. De hecho, su tesis doctoral en 1978 lleva el título La filosofía de la ciencia del Kant precrítico y el problema de la unidad del conocimiento, algo que creo le ha preocupado hasta este momento. Posteriormente descubre, no sin cierta decepción, que Kant no solo ignoraba aspectos cruciales de la investigación y de los métodos de cálculo, y que se formó una imagen de la ciencia influida fundamentalmente por Descartes, más que por Newton. Abre sus horizontes y en 1992 inicia una línea paralela de investigación sobre las relaciones entre filosofía y literatura, en la que destaca la atención prestada a Borges o a Octavio Paz. Parte importante del trabajo realizado en los últimos años tiene que ver con el seguimiento de aquellos científicos contemporáneos que no han perdido una cierta sensibilidad filosófica. Destacan las contribuciones que ha hecho al dilucidar el pensamiento de Einstein y de Schrödinger, y los responsables de la interpretación de Copenhague, lo que le ha llevado a intervenir en numerosos encuentros interdisciplinares para debatir este y otros puntos donde confluyen la ciencia y la filosofía. La cosmología, la ciencia del azar y la complejidad, la teoría de la evolución, la biología molecular, la inteligencia artificial y las neurociencias han despertado su interés. Fruto de todo ello es un libro, Capital, Claves del Conocimiento del Mundo, en una primera edición en 2 tomos, que posteriormente sería editado en un único tomo con el título de Materia, Universo y Vida. Esa evolución intelectual se puede escudriñar viendo los títulos de las tesis doctorales que ha dirigido. La Ley de Continuidad de Leibniz en 1994, de la ciencia a la metafísica de la naturaleza, física y filosofía trascendental en Kant en el 99, contra el libre albedrío en el marco de las ciencias naturales contemporáneas en 2011, Naturaleza y libertad en el último Popper en 2011, la propuesta heurística de Roger Penrose en el 2012
o las consideraciones, en este caso una tesis internacional, las consideraciones sobre la interacción entre epistemología, ética y regulación a través de algunos ejemplos de riesgos tecnológicos. En definitiva, no les voy a seguir detallando, es toda una vida dedicada a la docencia y a la investigación. Cientos de artículos publicados, de monografías, de libros, de proyectos de investigación. Mi descubrimiento personal del profesor Arana es reciente. Se debe a la publicación de una serie de libros por él coordinados. Me refiero a la cosmovisión de los grandes científicos de la Ilustración, la cosmovisión de los grandes científicos del siglo XIX y la cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX, que hoy me ha dado la alegría que va a continuar por esa línea. Para el profesor Arana, el diálogo interdisciplinar no estaría completo si solo interviniesen en él la filosofía, el arte y la ciencia. A la religión también le corresponde un puesto en este debate. Por todo ello está hoy con nosotros. Desde el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, queremos que nuestras jornadas de las ciencias y las humanidades se conviertan, de alguna manera, en un espacio que propicie ese acercamiento interdisciplinar. Solo me queda darle las gracias en nombre del Ateneo Gaditano por aceptar estar hoy con nosotros. Por supuesto, también a la Fundación Cajasol, que propicia la celebración de la conferencia. Muchas gracias, profesora Arana. Pues suya es la palabra. Bien, pues muchísimas gracias. La verdad, querido José, estoy abrumado por esta presentación, aunque creo que va a ser muy difícil no decepcionar después de las expectativas que aquí has expresado. Pero en fin, no hemos venido a hablar ni de mí ni sobre mí, sino del tema, ¿no? Así que, aparte de agradecer a la institución ya multicentenaria del Ateneo Gaditano la posibilidad de estar aquí con ustedes y debatir estos temas, que creo que son de interés no solamente de especialistas, sino de cualquier persona que tenga una mirada amplia y una mirada de alguna manera inquisitiva acerca de la realidad que nos mueve. Pues bueno, pues es un tema que me parece que siempre nos hemos planteado de un modo u otro, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de la creatividad humana, ¿no? Porque de alguna manera hay personas que parecen decir cosas distintas de otras y parecen de alguna manera crear pensamiento, crear objetos, crear arte, crear expresiones que nos sorprenden por su novedad, ¿no? Este es el tema, ¿no? Y si esto es algo que de alguna forma segrega a la humanidad en dos colectivos completamente diferentes, los que son creativos y los que simplemente tendríamos que admirar la creatividad sin que nos toque nada de su magia, o es más bien una especie de característica que adorna a toda la especie humana y que de una manera u otra creo que todos podemos ser creativos, ¿no? Yo la verdad es que no por una aspiración especial, pero yo me inclino por esta segunda opción, ¿no? Pero en fin, no quiero divagar y creo que el tema es importante y sobre todo el tema tiene muchos recovecos y muchos temas. Así creo que yo he preparado un texto y también al hilo de ese texto también una serie de diapositivas y con objeto de que, porque en principio está previsto que después podamos dialogar un poquito. Sí. Pues para que no alarme demasiado y después que nos quede tiempo para que la gente pueda expresar sus opiniones a favor, en contra, redundando o criticando, pues voy a empezar sin más con el texto que tengo preparado y después ya, si les parece, hablamos a partir de él. Bien, pues empiezo. Nuestra civilización, ¿qué civilización? Pues nuestra civilización ya es la civilización humana, ¿no? Puesto que la mundialización, a donde en primer lugar ha llegado probablemente es al mundo de la cultura, al mundo de la intelectualidad, pretende haber relegado a Dios y la teología al olvido, pero desde mi punto de vista conserva rasgos que desmienten este olvido, este desprecio. Uno de ellos es precisamente el prestigio que todos hoy en día seguimos confiriendo al concepto de creación. La creatividad es algo que se anhela, una prerrogativa que distingue y eleva, un elemento jerarquizador que rompe el igualitarismo democrático de las sociedades contemporáneas. Por supuesto, el poder o el dinero también sirven para marcar diferencias, pero se cuestiona que lo hagan de un modo legítimo. En cambio, frente a la capacidad del prójimo para producir novedades nos inclinamos y abierta o secretamente lo envidiamos, porque a todos nos gustaría atesorar una porción de aptitud creativa.
Cuando llegamos a desesperar de poseerla, no encontramos otra alternativa que deplorar nuestra indigencia. Así pues, ser creativo constituye el último factor aristocratizante, aceptado y reconocido, yo diría que por todos. No nos parece mal que quienes consiguen aportar genuinas novedades sean recompensados, se les erijan monumentos y premie con generosidad. Estamos tan cansados de repeticiones, de tópicos y de muletillas, que nos sorprende agradablemente escuchar algo inaudito, ver lo nunca visto, comprobar que alguien ha sido capaz de pensar lo que parecía impensable. Si no fuera por este tipo de experiencias, la vida sería demasiado monótona e insoportablemente gris. Hay un tipo de depresión que a veces se da, perdón por hablar de estos temas cuando no tengo nada que ver con la medicina en un auditorio como este, que bueno, allá me lanzo, me tiro de la moto sin duda. Bueno, pues hay un tipo de depresión, decía, que a veces se da en el filo de los 20 años, relacionado precisamente con la agobiante sospecha de que ya no queda nada original por descubrir. El filósofo inglés John Stuart Mill aporta en este sentido un testimonio significativo. De cito. Es parte de su autobiografía donde él recuerda un poco esa depresión que él pasó de joven. Decía: refleja bien tanto mi estado de entonces como el tono general de mi espíritu en este periodo de mi vida el hecho de que yo estaba seriamente atormentado por la idea de la posibilidad del agotamiento de las combinaciones musicales. La octava consiste solo en 5 tonos y 2 semitonos, que solo pueden combinarse en un número limitado de formas, de las cuales solo una pequeña porción son bellas. Las demás de ellas parecen que debían estar ya descubiertas y que no podía haber lugar a una larga sucesión de Mozart o de Webern para producir, como ellos hicieron, ricos veleros de belleza musical enteramente nuevos y de excesiva riqueza. Hasta aquí Mill. Bueno, pues lo mismo se podría decir de la literatura. Al fin y al cabo se reduce a formar secuencias de 28 signos, el alfabeto, la mayor parte de las veces con resultados desalentadores, como sabemos todos los que hemos intentado de vez en cuando hacer una novelita o un poema o cosas así. Bien, ¿no estará al borde del agotamiento, se pregunta más de uno, que los efectos valiosos que es dable producir con esta clase de reordenamientos de las letras? Las ansias de los devotos de la creatividad son tales que cualquier límite para enmarcarlas parece estrecho. Toda restricción resulta odiosa. Se entiende el furor iconoclasta de los creadores contra las reglas del arte. Recuérdese que los surrealistas pretendían nada menos que quemar los museos. Siempre están rompiendo, de alguna manera, estos artistas que anteponen ante todo la creatividad, pues siempre están rompiendo con los usos establecidos y a veces se preguntan inquietos qué harán cuando no haya normas que impugnar. La liberación definitiva de las preceptivas será también, piensa a veces, el punto de ingreso en la agonía final. Así que, para no morir, tendremos siempre que inventar otras limitaciones, ponernos trabas renovadas. No cabe hacer música sin sonidos, ni literatura sin alfabetos, ni ciencia sin formalizaciones. Lo cual sugiere que la noción de creación es una metáfora bastante desvaída, forjada por alguien al que ofuscaba un optimismo desbocado. Crear lo que se dice crear es lo que hizo Dios nuestro Señor cuando se sacó el mundo, no de la manga, sino de la nada. Esa fue la única creación sin límite, ex nihilo, como enseñaban los viejos catecismos. Lo demás es creación de andar por casa y en bata, mero barajar de un desvencijado montón de naipes marcados, dar vueltas una y otra vez al mismo puchero y a los mismos ingredientes. En definitiva, pura combinatoria. Claro es que si no hay horizontes más amplios para la creatividad, los que acabo de señalar, habrá que conformarse. Los griegos, ignorantes de la idea de creación que estaban formando, entre tanto, los hebreos, pensaban que el universo había nacido por obra de un demiurgo, es decir, una especie de deidad que se había limitado a poner un poco de orden en el caos primigenio, en el caos inicial que sería el universo.
La creatividad humana, creo que desde este punto de vista es más griega, es decir, más tipo demiurgo que hebraica, que más ese Dios creador que no parte absolutamente de ningún presupuesto, ¿no? Por lo tanto, más demiúrgica que creacionista. Tampoco hay que apurarse, porque bajar la puntería tiene al menos una ventaja. Crear está ya ahora más al alcance del ciudadano medio. Robert Weinsberg, que es un autor que ha estudiado precisamente el tema de la creatividad, opina que todos somos creativos, porque cada día nos enfrentamos a problemas que nunca son exactamente los mismos. Les voy a citar. Dice: si los humanos nunca producen la misma respuesta, lo normal será entonces la novedad y, por tanto, la creatividad. Los procesos intelectuales necesarios para la producción de novedades estarán siendo constantemente utilizados. Con otras palabras, puede que no exista más pensamiento que el creativo, dado que nuestro funcionamiento ordinario comporta la adaptación con éxito a situaciones nuevas y por lo tanto satisface los criterios definitorios de la creatividad. Hasta aquí Weisberg. Es el fin del sueño romántico. Componer la novena sinfonía, pintar el Guernica o escribir el Quijote no se diferencia tanto de atarse los cordones de los zapatos o desatascar el fregadero. Autores como el mencionado tratan de convencernos de que en torno a la creatividad se habían tejido demasiados mitos. El mito del inconsciente, el mito del eureka, el mito del pensamiento divergente, el mito del genio, etcétera, etcétera. Musas, númenes, dioses que andaban por ahí raptando a la gente, así como cualesquiera otros agentes perturbadores han sido jubilados, se les ha prohibido severamente que concedan ventajas particulares. La igualdad de oportunidades ha llegado al mundo de la creación de la mano de los psicólogos anglosajones. ¿Confortará la noticia al común de los mortales? Habría que averiguar si la operación consiste en ascender a los de abajo o más bien degradar a los que estaban encima. Si lo primero, buena es la cosa. Es decir, de repente todos nos podemos sentir unos pequeños Einstein, unos pequeños Picasso, unos pequeños Beethoven o cosas por el estilo, ¿no? Pero claro, si lo segundo, no tanto. La imagen de la China en tiempos de Mao Zedong, o ahora se dice Mao Zedong, todos vestidos con los mismos uniformes y montados en idénticas bicicletas, puede que satisfaga a algunos, por lo menos a los partidarios, digamos, a ultranza de la igualdad. Pero a otros le encontramos escaso atractivo. Preferimos que haya unos pocos genios andando por la calle, aunque no nos toque nada de su aura. No obstante, si he entendido bien el libro de Weisberg, él y sus colegas están lejos de pretender que sea lo mismo desarrollar la teoría de la relatividad que preparar aceptablemente un plato de espagueti. Lo único que sostienen es que Einstein no tenía en su cerebro una circunvolución de la que yo carezca, ni una antena parabólica para recibir en directo efluvios de los astros. Me parece muy alentador. Aplaudo y agradezco semejante aclaración. Es lo mismo que en otra clave asegura Borges, a quien no tengo problemas en atribuir la genialidad, más incluso que la creatividad. Y le cito, dice, hacia el año 30 creía, bajo el influjo de Macedonio Fernández, un amigo suyo y en cierto modo mentor, que la belleza es privilegio de unos pocos autores. Ahora sé que es común y que está acechándonos en las casuales páginas del mediocre o en el diálogo callejero. Fin de la cita. En un momento dado, cualquiera puede sentir cómo se enciende una pequeña bombilla en su cabeza y acariciar por unos instantes la magia que cotidianamente visita a los elegidos. Bueno es saberlo y ojalá sepa darme cuenta de ello cuando me salpique alguna gota, aunque no sea más que para agradecer el favor a quien corresponda. Dejando a un lado la suerte de cada cual, una teoría no platónica de la creatividad, es decir, una teoría que no supone que el artista es alguien que está raptado por un dios o cosa parecida, replantea el problema en términos no tan grandiosos y coordenadas que son menos hipertóreas, pero la dificultad persiste. Si la dotación genética del hombre, corriente y moliente, basta para acometer las creaciones más admirables en el campo del arte y del conocimiento,
¿Por qué razón escasean tanto las obras maestras? Aceptemos que para producirlas no hace falta viajar hasta la morada de un genio o ser raptado por un dios. Basta con acercarse a la biblioteca de Babel, como saben ustedes, es un relato ideado por Borges, donde estarían absolutamente todos los libros posibles, o sea, todas las combinaciones posibles de 28 letras, hasta llenar tomos de 600 páginas. Por lo tanto, son muchísimos los libros que hay dentro de esa biblioteca, pero no son infinitos. Entonces, lo que hay que hacer es entrar en esa biblioteca, tomar un libro, pero tiene que ser uno bueno, y buscar, por lo tanto, el anaquel donde está ese libro y salir de nuevo a la calle con él bajo el brazo. Escribir ese libro es lo mismo que sacarlo de esa biblioteca, en cierto modo. No hace falta inventar las letras, ni forjar nuevos lenguajes, ni redefinir todas las palabras, ni proponer tampoco sintaxis alternativas. Todo esto está ya a la disposición del público y basta con dar aquí y allá algunos toques personales. Lo difícil es acertar la combinación ganadora, igual que pasa con la lotería. La diferencia entre crear y ganar un sorteo es que la genuina creatividad no es puramente azarosa. Tiene cualidades intrínsecas que casi todos pueden reconocer a tiro pasado. Todos nos damos cuenta de los genios cuando ya, por decirlo así, han hecho su obra genial. Pero nadie o casi nadie consigue anticipar esas obras, ¿no? Según esto, entre el genio y el que no lo es, hay una diferencia meramente cuantitativa, no cualitativa y menos sustancial. Tomemos el siguiente desafío. Vamos a intentar escribir una página que sea inolvidable. Condensar en un solo folio la originalidad más excelsa. Al fin y al cabo, en una hoja de papel no caben tantas letras. Pongamos unas 2500. Como en cada espacio hay que coger entre 28 posibilidades, 29 poniendo también el espacio en blanco y 30 para poner la coma o el punto, las 30 más o menos, pues ahora solamente cabe escribir, aquí he puesto 28, pongamos 30, elevado a 2500. ¿Por qué? Porque por la primera tengo que elegir entre 30, por la segunda otra vez entre 30 y así sucesivamente, es decir, es multiplicar 30 por 30 tantas veces como líneas haya o como huecos haya en una página. Por lo tanto, nos sale la cantidad de 28 elevado a 2500. Páginas diferentes, o sea, páginas posibles. Se trata, desde luego, de una cantidad fabulosa, absolutamente fabulosa. Tan fabulosa que, según calculan los cosmólogos, el número de átomos que hay en todo el universo visible es 10 elevado a 80. O sea, muchísimas menos, una cantidad ridículamente inferior al número de páginas posibles que hay. Ese es el problema. O sea que buscar un átomo concreto en una playa determinada, en un planeta, en una galaxia, es mucho más fácil que encontrar el libro adecuado, el Quijote, dentro de la biblioteca individual. Porque después hay Quijotes malísimos, Quijotes llenos de ratas, Quijotes que empiezan y que se interrumpen, Quijotes que están en chino, en tagalo, en fin, auténticos desastres, ¿no? Y después la cantidad de combinaciones que son simplemente una especie de sopa de letras que no tiene absolutamente ningún significado es el problema. Bueno, claro que todas estas consideraciones que les acabo de hacer puede que no afecten demasiado al ciudadano medio o que distingue con dificultad entre grande y grandísimo, de manera que, pasando de 1000 millones, cualquier cantidad le parece equivalente. Por otra parte, si a cualquier usuario del lenguaje le damos a elegir entre un buen soneto de Quevedo, la atribulada elegía de un adolescente, unos ripios lamentables y 7 páginas más emborronadas con frases ininteligibles o absurdas, seguramente nadie tendrá dificultades para decirnos cuál de todas esas composiciones es la mejor. Por lo tanto, cualquiera puede elegir entre 10 posibilidades. Pero en cambio, apenas se encuentra quien sepa hacerlo entre 28 elevado a 2500. Tal es la diferencia meramente cuantitativa, pero, en fin, con su pequeño truco, que separa al genio de la chusma. Siempre habrá quien acoja con pesadumbre una teoría de la creatividad que excluye la invención de formas realmente originales y lo reduce todo a reordenamientos más o menos felices de los elementos preexistentes. Sin embargo, como hemos visto, no es fácil imaginar cómo podría ser de otro modo. ¿Qué tipo de innovación quedaría al abrigo de toda sospecha?
No hay imagen visual que no pueda ser reproducida por una pantalla de televisión, por ejemplo la que ustedes tienen aquí para ver estas diapositivas, ¿no? No hay sonido que un modesto altavoz no sea capaz de generar. Todo lo que la mayor parte de los seres humanos detectan en sus mentes es algo que previamente han visto, oído o tocado. En cuanto a los que han tenido algún tipo de experiencia mística, cuando dan cuenta de ella, utilizan invariablemente los mismos recursos que los que no la han tenido, o bien confiesan desalentados que aquello fue inefable. Por consiguiente, la honestidad exige que, al hablar de creación de nuevas formas, la palabra nuevas figure entrecomillada. En este campo impera el collage. Todo resulta de una peculiar dialéctica entre recuerdo y olvido. Rescatar materiales de los intrincados almacenes de la memoria, pero no la noticia de su procedencia, es decir, que de cierto modo toda esta creación es una especie de alguna manera de plagio inconsciente, es lo que trataría en este momento de decir. Porque efectivamente recordamos un poco, sacamos elementos, pero lo que no sacamos es, no tenemos la noticia de su procedencia originaria ni de sus concomitancias. Y eso precisamente es lo que, es decir, para poder ser creativo hay que ser un poco olvidadizo. Porque alguien que se acordase de hasta el último libro que leyó y hasta la última coma, pues todo lo que haría sería como dijo tal o como dijo cual. En cierto modo hay que pasar una especie de rastillo, olvidarse para decir, bueno, ya esto se me ha ocurrido a mí. En este sentido, el proceso creativo se parece bastante al del metabolismo. La comida ingerida es reducida a sus componentes más simples, que a su vez son transferidos a tejidos que crean, no a partir de la nada, sino a partir de aminoácidos que ya no recuerdan su anterior encarnación, las sustancias integrantes del nuevo ser en perpetua formación. Como acostumbraban a decir los clásicos de la biología, la carne de pollo se convierte en carne de perro si la devora un perro, y en carne de hombre cuando lo come un humano. De modo análogo, con la misma puesta de sol, con la misma vereda serpenteante, un gran pintor hará una obra inolvidable y el resto echará a perder el lienzo. Una vez más cabe recurrir a Borges para refrendar una interpretación que no niega el misterio de la creatividad, únicamente lo encuadra y redimensiona. Cito: yo he dedicado una parte de mi vida a las letras y creo que una forma de felicidad es la lectura. Otra forma de felicidad menor es la creación poética, o lo que llamamos creación, que es una mezcla de olvido y recuerdo de lo que hemos leído. Aquí vemos que realmente que Borges es un cientificador, empezando por sí mismo, ¿no? Aunque ya me gustaría, por ejemplo, a mí tener esta capacidad, ¿no?, de recordar y leer como él recordaba y leía. Bien. Aceptemos que el creador se parece al curioso que encuentra páginas memorables en los libros de su pequeña biblioteca y las colecciona formando antologías con omisión de las fuentes empleadas. O lo que es parejo, a un bibliófilo que localiza y rescata libros enteros en bibliotecas ingentemente mayores, como la famosa o la mítica Biblioteca de Babel. Quizá algo de esto es lo que hay detrás del arte conceptual, de los objets V, etc. En fin, da lo mismo. Solo quiero sugerir que la tarea de entender la creatividad se desplaza de explicar la morfogénesis, es decir, el origen de las formas, a desentrañar los mecanismos de la elección, elegir qué formas vamos a meter dentro de nuestro cuadro. Conseguir aclarar esto se convierte de inmediato en un problema tan difícil como el que más. O sea, por el hecho de que desesperemos de que hacer cosas absolutamente originarias, todavía el problema de la creatividad sigue siendo, a mí me parece, abrumador. Hay, por supuesto, muchos estilos diferentes de ser creativo. También existen diversas escalas para establecer gradaciones entre esos estilos. Bien, pues a mí me llama la atención, para acercarme un poco al tema de la ciencia, que hasta ahora no ha salido mucho, a mí me llama la atención una contraposición entre dos tipos de creatividad cuyos extremos parecen ser dos hombres que mantuvieron a lo largo de sus vidas una competencia enconada en casi todos los frentes. El señor Leibniz y el señor Newton, que como saben ustedes son los dos contemporáneos. Uno ha pasado más por gran filósofo y otro por gran científico, pero los dos eran eximios matemáticos. Y a los dos se debe la creación del cálculo infinitesimal, que no es una cosa pequeña. Bueno, pues es curioso que, sin embargo, los dos tenían estilos completamente diferentes de crear. El primero, Leibniz, lo pongo aquí por orden alfabético, no porque sea filósofo, el primero hizo un comentario
acerca de su creatividad cuando respondía a un corresponsal que le había preguntado por qué no terminaba de publicar. Esto fue el signo de Leibniz, ¿no? Se le ocurrieron tantas ideas que no pudo, o sea, de hecho no publicó más que un solo libro en su vida, lo dejó a medio construir como cientos, ¿no? Bien, pues alguien le preguntaba, ¿por qué no acaba usted de hacer un libro sobre una parte, porque le había hecho un descubrimiento muy importante de mecánica, que es un poco el concepto, digamos con otras palabras, que el concepto de energía, ¿no? El concepto que hablaba de fuerza viva, ¿no? Entonces, ¿por qué él no acababa el libro sobre una ciencia que iba a tratar de eso y que el nombre también se le había puesto Leibniz, el nombre de dinámica? Ese sí me ha pasado, ¿no? O sea, la dinámica. ¿Por qué no usted hace su libro de dinámica? Bueno, pues la respuesta de Leibniz es la siguiente. Dice, la razón que me hizo dejar en Florencia un borrador de una nueva ciencia de la dinámica es que allí había un amigo que se encargó de ordenarlo y pasar a limpio e incluso de hacerlo publicar. Que aparezca solo depende de mí. No tengo más que enviar el final. Pero todas las veces que pienso en ello, se me ocurre tal cantidad de novedades que todavía no he tenido tiempo de digerirlas. Fin de la cita. Y efectivamente el libro se quedó sin acabar. Bien. Pues ya lo vemos. A este hombre se le ocurrían tal cantidad de novedades que no las podía digerir. Debería haber estado rodeado permanentemente de una batería de amanuenses, secretarios y ayudantes de investigación para aprovechar al máximo el caudal de ideas que brotaba de aquel cerebro prolífico. Aquí tengo otra cita que me parece muy sabrosa del mismo hombre. Dice, a veces me vienen por la mañana tantos pensamientos en una hora, mientras todavía estoy en la cama, que necesito emplear toda la mañana y a veces toda la jornada, y más aún para ponerlos distintamente por escrito. Fin de la cita. Bien, pues entonces, en Leibniz, ¿qué ocurre? Pues que la generación de ideas era la tarea más sencilla del mundo. Bastaba con despertar y ahí estaba toda una corte de invenciones haciendo fila para entrar en su conciencia. El único problema era poner orden y dar salida a tan agobiante aglomeración de ocurrencias. Mucho más dificultoso resulta hoy explicar de dónde surgía semejante opulencia. Algo ayuda al interesado, porque Leibniz era un decidido partidario de la teoría combinatoria de la inteligencia. Es decir, que la inteligencia fundamentalmente lo que hace es reordenar, combinar signos o combinar ideas y de alguna manera ensartarlas, ¿no? Ensartan y todas esas moscas por el rabo, ¿no? Encontrar un hilo conductor para... porque las ideas eran lo de menos, las ideas estaban allí, por decirlo así, a rebullón, ¿no? Previamente soñó, uno de sus muchos proyectos que tampoco llegó a término era mecanizar la creatividad mediante un procedimiento automático para generar conceptos y valorar su pertinencia. Además, Leibniz hay que decir que alimentaba su espíritu con un prodigioso caudal de informaciones recolectadas en todo el ancho mundo. De hecho, su profesión era la de bibliotecario. Y no deja de ser significativo que varias veces fuera acusado, aunque injustamente, de plagio. En este sentido confirma aquello que decimos que toda creación en el fondo es un plagio inconsciente o cosa precisa. Bien, pasemos al otro autor, Newton. Bueno, pues Newton procedía de muy distinta manera. También era un paciente estudioso, un impenitente coleccionista de ideas, pero su ingenio no era de banda ancha como el de Leibniz. Lo sobresaliente en él era la capacidad para focalizar su espíritu. Era como una especie de lupa que se concentraba en un punto y generaba allí una temperatura absolutamente imposible de existir, ¿no? Es decir, concentrar en un solo punto hasta tal cantidad de energía intelectual que ningún enigma podía resistir la temperatura resultante. Declaró que cuando algo le preocupaba, y le voy a citar ahora, decía, mantengo el tema constantemente ante mí hasta que la primera claridad se abre lentamente, poco a poco, y termina convirtiéndose en una brillante y clara luz. Fin de la cita. Muchos podríamos estar concentrados toda nuestra santa vida en alguna cuestión importante sin conseguir otra cosa que atorarnos de mala manera. Nos vacuna de este peligro el hecho de perder la paciencia antes que el juicio. Newton, en cambio, era capaz de mantenerse atento horas, días, semanas, meses, hasta que el misterio que había osado desafiarle claudicaba. De haber sido igualmente terco, pero un poco menos genial, hubiera acabado en un asilo de alienados. El sabio inglés imponía tanto respeto que nadie se atrevió a acusarlo formalmente de piratería intelectual, aunque no faltó quien lo pensara. El caso es que su estilo creativo tiene un aire menos combinatorio que el de Leibniz y más creacionista. Es como si su ego sacara de ningún sitio la solución oportuna.
forjándola en el vacío de una conciencia que está desnuda de todo menos de sí misma. Es interesante que a Leibniz se le ocurría o tuviera sus mejores ocurrencias al despertar. Esto es, inmediatamente después de las nocturnas incursiones de la mente en el país del inconsciente, justo cuando regresa hacia los estériles páramos de la vigilia. En cambio, para alumbrar descubrimientos, el físico inglés precisaba estar archidespejado, en plena posesión de sí, porque tener los ojos abiertos era la condición indispensable para no desaprovechar un solo átomo de luz, y lucidez es todo lo que precisaba para resolver las tareas que se había impuesto. En ese sentido se puede decir que a Leibniz le vienen las ideas. Newton no se sienta a esperarlas, va tras ellas. En el proceso de descubrimiento, el sujeto es hasta cierto punto pasivo en un caso, en el caso de Leibniz, y decididamente activo en el otro. Ahora bien, cuando la creatividad del yo se cifra en dones que no se esfuerza en procurar, ¿quién protagoniza el proceso? Es decir, si por decirlo así, si Leibniz era creativo sin querer, pues ¿de dónde venía eso? Era simplemente, pues, como decía Platón, ¿no? ¿Un dios lo había adaptado o qué había pasado, ¿no? Cabe responder que las propias ideas, emergidas de la conciencia como peces voladores cuando surgen por sí mismos de las aguas. La imagen, sin embargo, esta imagen del pez volador no es del todo buena, porque los saltos de estos animales, según tengo entendido, responden a la persecución de feroces depredadores, es decir, les están cazando y él también, porque es la única manera de escapar, ¿no? Tampoco es descartable que las ideas hayan sido obligadas a mostrarse porque algún mecanismo inconsciente las sacó de su letargo. A lo mejor lo que tenía Leibniz era una especie de reunión interior del cual era consciente que hacía que surgiesen esas ideas tan maravillosas sin él buscarlas, ¿no? Desde Poincaré y Freud, muchos han confiado en los sótanos de la mente para que efectúen el trabajo que el yo descuida por negligencia o ineptitud. Tengo que decir que en algún momento yo también he picado ese anzuelo, poniendo, esto la verdad que ya hace bastantes años, ¿no? Ya estoy, digamos, curado de espanto, o más bien de ingenuidad, ¿no? Poniendo junto a la cama un cassette, bueno, ahora sería otra cosa, no habría que ser un... Pero entonces era un cassette, por eso lo pongo ahí, con una susurrante cinta, con la esperanza de levantarme sabiendo un poco más de otro idioma. Para desconsuelo mío, los resultados siempre fueron nulos. ¿Acaso tengo, como Newton, un inconsciente poco esforzado, que se niega por sistema a hacer cosas que la masa famosa y servicial retaguardia anímica de Leibniz realizaba sin que nadie se lo pidiera? Ante la imposibilidad de despejar las precedentes incógnitas, voy a recurrir a Aristóteles, alguna vez el filósofo de referencia y no solamente filósofo, para intentar darles otro sesgo, porque por aquí ya no consigo sacar más cosas en limpio, ¿no? Pues bien, la doctrina de Aristóteles, como sabes, es la doctrina idemórfica, la doctrina de materia y forma, ¿no? Y se supone que es una receta de aplicabilidad universal. También en lo tocante a creatividad, cabe distinguir entre la forma y la materia del descubrimiento. La forma sería en este caso las formas, las hipótesis, las ideas, los motivos, los métodos, los planteamientos que sustantivan, estructuran y en definitiva resuelven el problema al que se enfrenta el esforzado investigador o artista. La materia tiene que ver en cambio con la potencia indagadora, con la irresistible aunque opaca determinación a dar algo inusitado y valioso. O sea que se tomó, la forma sería pues eso, lo que le salían sin querer a Leibniz, mientras que la materia es eso, ¿no? Ese impulso creador, esa capacidad arrolladora de obligar las ideas a convocarse, a que aparezcan, ¿no? Cosa parecida. Se trata, en ese sentido, del ciego impulso creador que tantas zozobras causa a quienes no saben cómo gestionarlo. Mas su ausencia resulta igualmente deplorable. Es decir, tan malo es tener un poco una especie de fuerza creadora que me avasalla y que me deja completamente... Pues, podría ser el caso de Van Gogh, por ejemplo, me parece alguien que lo podría tener, ¿no? Como el que, bueno, pues que por más que me pongo, pues no se me ocurre, ¿no? Ni tengo ni siquiera ganas de ir a por ello, ¿no? Entonces, nada mejor que sentir su empuje en el fondo cuando se confía tener a mano el indispensable complemento formal. Entonces, para ver un poco esta simbiosis del impulso creador y de los contenidos de la creación,
Hay un ejemplo más próximo en el tiempo y en el espacio que los anteriores y que a mí me parece interesante, que lo ofrece el polígrafo español Fernando Savater, que evoca así sus inicios publicísticos, es decir, su primer libro concretamente, ¿no? Esto está tomado de su autobiografía. Dice: yo quería, más que nada en el mundo, publicar un libro, como tributo a lo que más placer me causaba desde la infancia, como homenaje amoroso. El libro aún no estaba escrito, pero habría de ser sulfúrico en su fondo y exquisito en su forma. Un combinado explosivo de doctrinas capaces de hacer saltar la realidad establecida en pedazos. Sería inaudito, insoportable, pero no debía bajo ningún concepto quedar inédito, que es lo que pasa con la mayor parte de los libros que la gente escribe. Bien, ahí estaba el problema, en lograr tan magnífica ferocidad. La tarea de escribirlo me parecía sencillísima y casi accesoria. De modo que antes que nada me lancé a la búsqueda de un editor. Fin de la cita. Bien, pues hay quien tiene en su mano un rico abanico de formas y lo único que le preocupa es cómo conseguir que bajen del platónico mundo inteligible de ahí en esa quinta espacio donde pueden estar y bajarlo a este que pisamos y que de alguna manera rebosa de obstáculos materiales, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? A otros les puede ocurrir exactamente lo contrario, es decir, para unos lo difícil es bajar, ¿no? Y para otros lo uno es el que está abajo, que eso marche, que eso no quede detenido, ¿no? Savater, concretamente, era un hombre que tenía, como se ha visto bien claro después, no un libro, sino 100. Pero en ese sentido era un leibniziano, podríamos decir, ¿no? Más leibniziano que un newtoniano. Pero claro, necesitaba un editor. Desconfiaba de que el escueto poder de su voluntad bastara para transformar los libros que le bullían en la cabeza en realidades tangibles pulcramente encuadernadas. El estilo newtoniano me parece más sobrenatural. Para él, para el que tiene ese estilo newtoniano, querer es poder. Y basta su llamada para unir en un solo haz lo real y lo imaginario, para hacer que en el prosaico suelo doméstico broten flores exóticas. Si se quiere combinar esta dualidad con la oposición entre consciente e inconsciente, en el modelo encarnado por Leibniz el impulso viene de atrás, del inconsciente, y las formas aparecen sin esfuerzo, mientras que en Newton lo inconsciente debe ser trabajosamente expoliado por una potencia reflexiva que no se anda sin miramientos. O sea, el yo expolia, por decirlo así, lo que hay adentro, olvidándose incluso de las dinámicas inconscientes o cosas parecidas. Podría llamarse creatividad esencial a la una, creatividad existencial a la otra, porque Leibniz era esencialmente creativo, pero cuando Newton se ponía a trabajar, convertía toda su existencia en pura génesis. Aquel Leibniz era demiúrgico, es decir, se parecía al dios de Platón. Este era hebraicamente divino, se parecía al dios de los judíos. Todo lo anterior, por supuesto, es falso, naturalmente. De sobra sabemos que no hay materia sin forma, ni potencia sin acto, ni esencia sin existencia. Es decir, no hay gente que sea puramente de una manera o de otra. Nadie ha podido arreglárselas tan solo con una parte de las facultades que intervienen de oficio en el proceso creador. Y el impulso o la motivación es tan indispensable como la facilidad para rescatar formas y barajarlas con habilidad. Hay estudios empíricos que avalan esto. Se indagó, por ejemplo, si al darle vueltas a la siguiente jugada los grandes maestros de ajedrez examinan un número mucho mayor de posibles movimientos que la gente corriente. Es decir, ¿cuántas jugadas posibles, no? ¿100, 200, 1000, 2000? Pues resulta, al parecer, según yo no tendría que hacerles aquí la cita correspondiente, tengo la cita, así alguien me interesa, ¿no? Pero resulta que no, que lo único que pasa es que los grandes maestros del ajedrez, los grandes genios, no pierden el tiempo contemplando las malas opciones y tienen el olfato de considerar solo las mejores. Ahí está el kit, ¿no? Así que todo se resume en una cuestión de énfasis. Puede que ciertos creadores sobresalgan por la fertilidad de su mente en pergeñar formas inéditas y que otros se distingan por la destreza para desarrollar y perfeccionar las pocas que se le ocurren. Eso no tiene muchas ideas, pero le cuesta terminar, no tiene pocas, pero las lleva hasta el final. Lo importante, en el fondo, es la simbiosis resultante y la plasticidad del sujeto para ir variando las fórmulas de su método de acuerdo con las cambiantes condiciones de los problemas que afronta. Esto explica por qué resultan tan decepcionantes las alternativas ensayadas hasta hoy para remedar la creatividad, es decir, para escribir un manual de cómo crear, ¿no?
mediante fórmulas, algoritmos y automatismos diversos. Las primeras propuestas de hacer una especie de creación automática o cosa parecida fueron muy ingenuas. Precisamente una de ellas es de nuestro, porque vivo en Mallorca, pero decir nuestro es yo creo que ninguno creo que tan nuestro es Beethoven como Quevedo, ¿no? Yo creo que los genios de alguna manera son de toda la humanidad. Yo por lo menos estaría dispuesto a expropiarlo sobre la marcha, ¿no? Bueno, pues no el nuestro, el suyo, quien sea, Raimundo Lulio desarrolló un arte que llamaba el ars magna, el arte magno, pero en realidad hoy en día nos sorprende por su ingenuidad, porque no pasaba de ser una poco sofisticada técnica para sortear emparejamientos de conceptos en algo que recuerda un poco a la ruleta con la que muchos se empeñan en ir a la ruina financiera. Si no somos muy restrictivos en la determinación del elenco, cualquier combinatoria se dispara rauda hacia el infinito. Es el problema, digamos, el vértigo de los que aquí sé que hayas visto en estadística, pues aunque el caos, por decirlo así, de combinaciones malas es el que se oculta a las pocas combinaciones que son buenas, y ese es el problema, ¿no? Y eso precisamente es lo que deja al creativo del turno, o más bien al aspirante creativo del turno, empantanado en el mar de conjunciones inútiles o absurdas. La genuina invención tiene poco que ver con una mixtura arbitraria y mucho con la sabiduría en la elección de ingredientes y la dosificación de las proporciones. El cerebro creativo tiene que alimentarse con algo más que con los diccionarios. Precisa fórmulas de construcción que él mismo ha de pergeñar sobre la marcha. Llegados a este punto, casi resulta natural distinguir entre creatividad semántica, que tiene que ver con la facilidad para obtener nuevas piezas valiosas en orden a ir formando el puzzle de la producción innovadora, y la creatividad sintáctica, que alude más bien a la habilidad para encajar con originalidad las piezas que ya están disponibles, ¿no? Que ya están en mi mano. Finura de percepción, así como memoria amplia, fiel y pronta, son factores coadyuvantes en la primera, en la creatividad semántica, mientras que flexibilidad intelectual y aptitud para sacar consecuencias de lo dado suelen acompañar a la segunda, la creatividad sintáctica. Pero una vez más hay que advertir contra la tentación de convertir esta disyunción en exclusiva. No hay genio que no haya sabido combinar con felicidad ambas formas de abordar el problema. Una creación literaria es algo más que combinar bellamente palabras o de combinar palabras bellas. La redundancia es en este caso imperativa, porque se trata de decir bellamente lo bello. Si la palabra bello estorba, como un poco antigua, pues sustitúyese por la que mejor, la expresión, en fin, lo que sea, ¿no? Lo que mejor vaya. De paso, déjese vacante el puesto ocupado por el verbo decir. Así tendremos una fórmula aplicable a todo tipo de creación. Lo importante es el ajuste de contenido y forma. Y la utilidad de la distinción que ahora parezco cuestionar radica en que existe la posibilidad de dar prioridad a uno u otro aspecto, para que el eje sobre el que gira el trabajo creador descanse sobre el polo correspondiente. Esto significa que ningún creador podría arreglárselas sin ocurrencias ni sobrevivir solo a base de ellas. Como pasa muchas veces con aquellos creadores que tienen un solo libro, ahí se les acabó. O personas que están haciendo siempre el mismo libro, ¿no? Que parece que son distintos, pero siempre es el mismo. Bien. La forma llama a la forma, y la imaginación e inteligencia interactúan precisamente porque son facultades que trabajan con los mismos materiales, es decir, con las mismas formas. Todas estas consideraciones, más que acercarnos, nos alejan de resolver el intríngulis del acto creativo. Pero al menos concuerdan con una verdad obvia. Nadie tiene una receta infalible para escribir buenos versos, ganar el premio Nobel de Física o lograr que sus pinturas acaben en el Museo del Prado. El ars invenienti, el ars de inventar, es que ars invenienti tiene que ver con la caza del venado. Es el venado lo que se inventa, ¿no? Entonces, el cazador, sí, ya tiene un rincón favorito y tal y cual, pero tiene que salir a la que sale, ¿no? Esa especie de capacidad un poco de encontrar lo nuevo y de dejarse sorprender por lo nuevo es lo que verdaderamente caracteriza al verdadero cazador, que es el verdadero creador en este sentido, ¿no? Desde esta metáfora, ¿no? Pero, efectivamente, es un arte, pero no es una técnica. El gurú de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, hace poco, llamaba racista a todos los que sostengan que hay tareas reservadas a los humanos y prohibidas a las máquinas. Aún así,
todavía hay una resistencia general a aceptar que las computadoras electrónicas lleguen a ser capaces de inventar lo que se dice inventar de veras. Cuando uno se atreve a apostar por el fracaso de los proyectos tendentes a automatizar la creatividad, enseguida se le acusa de privilegiar a la especie humana en nombre de intereses éticos, religiosos u otros más inconfesables todavía. En cambio, el prejuicio opuesto, es decir, el prejuicio de que, bueno, que también habrá máquinas, si no las hay ya, que sean más creativas que los mayores humanos que lo hayan destacado en este campo, pues parece en cambio que está por encima de toda sospecha. Se sugiere que una aproximación científica al asunto pasa por dejar a un lado cualquier escrúpulo exclusivista. En lo tocante al hombre, ha llegado a decirse que en principio sería igual de fácil conseguir aumentar la creatividad que disminuir las caries dentales. Psicólogos como por ejemplo Skinner lo afirman sin el menor tapujo. Le cito: ¿acaso sea como una suerte de filistinismo suponer que somos capaces de producir artistas cual si se tratase de una mercancía cualquiera? Cierto es que tal postura es incompatible con muchas concepciones tradicionalistas, pero ¿no es acaso realista? Es decir, él seriamente lo pensaba, y creo que hay muchos que siguen pensando seriamente, ¿no? No trato yo de despachar esto con un plumazo, ¿no? Creo que es una cuestión interesante y muy viva. En este momento, particularmente a mí me preocupa más el hecho de que no lo sea, y menos su presumible incompatibilidad con muchas concepciones tradicionales. Es decir, no me interesa tanto que esta sea una concepción tradicional, que el hombre es creativo y las máquinas no, sino de alguna forma lo que me interesa es que de hecho lo es y en qué consiste esa supuesta creatividad. De hecho, por decirlo, lo que podemos aceptar como un dato es que no basta con reproducir en silencio la mente de los grandes genios del pasado, como Arquímedes, Galileo o quien sea, es decir, crear una especie de Galileo informático, metiendo en una especie de ordenador todo lo que él escribió, cosas así, ¿no? Porque lo que pasaría, o suponiendo que esto fuera posible, lo cual es bastante dudoso, es que si estos titanes volviesen a la vida, pues tendrían que inventar nuevos trucos, es decir, no bastaría con lo que inventaron en aquella época para impresionarnos hoy, porque sus métodos y descubrimientos hoy están al alcance de cualquier estudiante de bachillerato. Y ojalá no me equivoque en esto, habida cuenta de la crisis educativa. El motivo de que las habilidades propias del creativo se pasan de moda con tanta presteza es que, digamos, lo que ayer era un descubrimiento inédito, hoy se le ocurre hasta el último descerebrado. Esa es la cuestión, ¿no? Así es que los que se dedican a la creatividad artificial o la producción de genios en granjas modelo deben saber que no persiguen una meta fija. El genio no es algo, digamos, ya fosilizado, sino que el genio es una especie de espejismo, la creatividad es una especie de espejismo que no deja de desplazarse cada vez un poco más allá de donde estábamos ayer. Posiblemente ocurre que lo que llamamos creatividad se parece a algo que sentimos siempre como al alcance de la mano, aunque a la hora de la verdad siempre se muestra inalcanzable. En ese sentido recuerdo a de memoria que Borges decía: todo el secreto de la literatura consiste en despertar en el lector el sentimiento de la inminencia de una revelación que después no llega a producirse, ¿no? De que lo estoy tocando, de que lo tengo en la punta de la lengua, de que lo tengo en la cabeza, pero no sale, ¿no? O sea que, según parece, la creatividad es mediante más la sensación de que está a punto de llegar que la realidad de que llegue, ¿no? Hay en este sentido ejemplos muy aleccionadores. Y ahora pasa el siguiente. Aquí aparece, efectivamente. Christian Huygens fue en su tiempo el mejor y más creativo matemático de Europa. Fue un contemporáneo también de Descartes y de, mejor dicho, alguien que vivió entre Descartes y Newton, ¿no? Para este hombre tuvo que ser un trago muy amargo comprobar que uno de sus discípulos, especialmente Leibniz, conseguía resolver sin aparente esfuerzo muchos problemas que a él le resultaban arduos e inabordables. Él de joven era el mejor matemático de Europa. Y pero de la noche a la mañana, primero Leibniz, pero después Bernoulli, después Varignon, empiezan a... Oye, pero bueno, ¿qué pasa? Que esta gente, pues ¿qué es lo que habría ocurrido? Es que, ¿por qué ya de repente ya no está en la primera fila, sino en la cuarta o en la quinta, ¿no? Había perdido la capacidad creativa hasta el punto de ser sobrepasado con tanta facilidad por quien había recibido sus lecciones. Pues en realidad no era eso. Lo que ocurría es que el exalumno había encontrado un nuevo método, el cálculo infinitesimal, que convertía en pura rutina cometidos que antes debían ser abordados uno a uno y cada vez con una estrategia diferente.
En ese sentido, por decirlo así, Huygens era un artesano que para cada paso, para cada problema tenía que hacer como una especie de teorema nuevo, mientras que el otro tenía un teorema que servía para toda una serie de problemas, ¿no? Entonces, alguien que tuviera una visión parcial de la investigación habría que haber pensado que con el cálculo infinitesimal la creatividad estaba condenada a desaparecer en el ámbito matemático, porque efectivamente para ser matemático en tiempo de Huygens hacía falta ser creativo, pero 30 años después, ya con Huygens, sobre todo cuando Leibniz publica las técnicas del globo infinitesimal, pues ya es casi un automatismo, ¿no? Hasta una máquina lo puede hacer. Pero lo que ocurrió no fue eso, es decir, las matemáticas no se acabaron con Leibniz, ni con Newton. Ocurrió justamente lo contrario. Es decir, lo que hizo la matemática fue desplazarse a un plano superior, a cuestiones que con anterioridad nadie hubiera soñado plantear. ¿Por qué? Es decir, ahora el matemático creativo, digamos, abordaba otros problemas que estaban a otro nivel superior. Es decir, los que ya no se podían resolver con una aplicación directa del cálculo infinitesimal. O sea, se había definido una nueva frontera. Por lo tanto, la pregunta tiene, ¿por qué ocurrió esto? Pues esta pregunta de por qué ocurrió esta especie de salto de la creatividad de un plano a otro tiene dos posibles respuestas. Desde el punto de vista objetivo, inventar un protocolo común para cerrar interrogantes que anteriormente exigían tratamientos individualizados libera al espíritu y le permite concentrarse en otros enigmas más complicados, que muchas veces surgen al hilo del nuevo método o de la más amplia perspectiva alcanzada a través de él. Es evidente que para merecer una mirada creativa, la cuestión a resolver tiene que escapar al alcance de los procedimientos ya descubiertos y normalizados. Es decir, el acto creativo, por lo menos en el campo de la ciencia, no solamente resuelve problemas, resuelve muchos, pero sobre todo abre un horizonte nuevo, y ahí es donde se desplaza el nuevo creador. Pero desde el punto de vista subjetivo, el por qué a buscar es otro. ¿Por qué no puede tomarse nunca un descanso el espíritu creativo? ¿Por qué ha de entonar siempre un más difícil todavía? Como pasa un poco como en el circo, ¿no? Hay que conseguir el triple, el cuádruple, el quíntuple salto mortal, ¿no? ¿Dónde nos paramos? En principio, en ninguna parte, ¿no? En lo que se refiere a la ciencia involucrada en el ejemplo, la matemática, hay quien piensa que la matemática no puede separarse de la creatividad, so pena de anularse y desaparecer. Hay un matemático importante del siglo XX, Geoffrey Hardy, que lo ha expresado de un modo muy singular. Dice, la matemática no es una tarea contemplativa sino creativa. Nadie puede encontrar mucho consuelo en ellas cuando ha perdido el poder y el deseo de crear. Y eso suele suceder bastante pronto a un matemático. Esa vieja idea de que a los 40 años digamos, la creatividad matemática desaparece. Y este hombre estaba deprimidísimo porque pensaba que ya él había pasado la edad y ya no podía crear matemáticas, sino tenía simplemente que aprender la matemática que otros habían hecho. El juicio, sin lugar a dudas, es demasiado radical. El juicio, digo, de Hardy, ¿no? Un tipo realmente muy singular. Y, al mismo tiempo, no suficientemente atrevido, me parece a mí. La creatividad no es una prerrogativa exclusiva de las matemáticas, sino de cualquier actividad humana. Basta advertir con qué gracia empuña el martillo un experto carpintero para entenderlo. Es creativo, aunque sea en ese arte tan humilde de agarrar un martillo. Pero crear cuesta, inventar no sale gratis. Sospecho que ni siquiera le salía gratis a Mozart y tampoco a Leibniz. De manera que apelar a soluciones prefabricadas, confiarse a la inercia del hábito, es una tentación que siempre planea sobre nuestras mentes cuando nos vemos en la tesitura de innovar. De alguna manera, quien sean devotos de la música de Bach sabe que el mismo tema sale en una cantata y después sale en un oratorio y después sale en una pieza de tradición, una cosa curiosa, ¿no? Como, además, más que crear, recrea muchas veces. Bien. ¿Qué profesor no se pone? Y ahora apelo a una experiencia que creo que casi todos los que están en esta sala han tenido, ¿no? ¿Qué profesor no se pone a revisar los programas de años pasados a la hora de confeccionar el del próximo curso? ¿O deja de examinar los retales informáticos que aún quedan por colocar en su disco duro, en el disco duro de su ordenador cuando le encargan preparar una nueva conferencia? Cerrar el grifo de la creatividad es una decisión que todos tomamos ocasional o permanentemente, agotados por los años, desalentados por la sequedad de la mente, acuciados por las urgencias de la vida o simplemente vencidos por la pereza. Pero es raro que no nos vuelva a aguijonear el deseo de inventar, que el sempiterno imperativo de la especie no nos
aguijonee de nuevo, ¿no? Después de haber renunciado a cualquier tarea que implique buscar novedades, todavía nos revolvemos entre los almohadones tratando de descubrir la postura más cómoda, el modo más eficiente de economizar esfuerzos y minimizar fatigas. También en estos procesos creativos, ¿no? Y de hecho, mi hija digamos, maneja la almohada de una manera que a mí me parece realmente creativa, ¿no? Y en ese sentido soy su discípulo. No hay genuina oposición entre creativos y rutinarios. Solo entre los que aplican su creatividad exclusivamente a los problemas más inmediatos y los que siempre andan soñando con extenderla a nuevos horizontes. Si creatividad equivale a inconformismo con los planteamientos heredados y permanente búsqueda de otros en algún sentido preferibles, entonces el hombre debería definirse como el animal creativo por antonomasia. Se sabe que nuestros antepasados han pasado más de 1 millón de años tallando hachas de piedra. No obstante, yo particularmente estoy seguro que ni uno solo de ellos dejó de preguntarse cómo entrechocar los cantos con mayor eficacia. Es un proceso abierto que no desemboca en ninguna parte. Un descubrimiento lleva a otro. Toda invención se convierte automáticamente en estribo para elevarse un poco más en la escala interminable. Se convierte en desafío. ¿Cuándo pararemos? Nunca mientras estemos vivos. Es tan patético como revelador comprobar que hasta los agonizantes agitan sus cerebros en busca de posibles curaciones, ya sean técnico-médicas o milagrosas. El creador que llevamos dentro solo se declara en huelga cuando lo cubre la tierra. Lo cual es fastidiosamente incómodo, sobre todo porque los vecinos tampoco reposan y la inquietud, vestida de competencia leal o desleal, se extiende por doquier. Los orientales creen que, con simpática ingenuidad, que esta especie de gusanillo, de inconformidad por la creatividad es un rasgo distintivo de Occidente, pero los últimos años han demostrado que la facilidad con que los orientales se han contagiado demuestra que claramente la verdad es lo contrario, ¿no? Eso de que inventen ellos, que decía Unamuno, siempre hay que entenderlo con el siguiente estrambote, porque nosotros ya nos ocupamos, ya nos aplicamos a nuestros propios inventos. O sea, a Unamuno no le intentaban los inventos que hacían los ingleses, pero sí sus propios inventos. Y no hay más que leer su obra para ver que cada página, de cierto modo, es un soplo nuevo de novedad, ¿no? Bien. Es innecesario en ese sentido aconsejar al prójimo que ponga en marcha los resortes de su creatividad. Basta con mostrarle que podría sacar mejor partido si los aplicara en tareas más provechosas a medio o largo plazo. Hay gente que simplemente es creativa a la hora de buscar excusa para no serlo, ¿no? Y eso realmente es una idea perfectamente maravillosa, ¿no? Bien, la creatividad ha llegado a ser en la civilización actual una especie de neurosis colectiva, porque lo que distingue al hombre de hoy es haberla asumido como imperativo categórico con todas las consecuencias, sin darse cuenta de que, como decía Kant, es de índole meramente formal y precisa ser curada de su vacío. No basta inventar por inventar, hay que llenar de contenido esa tarea, ¿no? Hay que dotar de sentido la búsqueda, ¿no? En cierto modo. Nos hemos lanzado a inventar sin saber ni los porqués ni los paras. Algo de esta locura ha llegado, lo sabemos bien, al arte, a la literatura y al pensamiento. Pero cansarnos de innovar es cansarnos de nosotros mismos, y no se ve cómo podríamos romper este círculo que, más que vicioso, deberíamos llamar morboso. Tal vez debiera recetar ahora mismo un tratamiento, puesto que he pretendido diagnosticar el síndrome, pero mi capacidad creativa no alcanza para tanto, o por lo menos por ahora. Vale, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Arana, por esta magistral disertación que nos ha brindado. Y creo que ha dejado muchos interrogantes también, y ahora es el momento de que tomen la palabra, y si quieren hacer algún comentario o dejar alguna aclaración, pues es el momento. ¿Por qué me miras? No, miro a todos, pero como tú siempre hablas de que hay que intervenir, pues... No, para mí, enhorabuena por la magnífica lección. Son tantas las cuestiones que tendría que preguntarle y cambiar impresiones que prefiero no hacer nada. Espero los demás. Muy bien. No quiero dejar en el aire tampoco esto, ¿eh? ¿Diego? Sí, yo aparte de, por supuesto, felicitarle al profesor Arana por su
por su erudición, su trabajo y su densa y amena disertación, como dice Pepe. Yo quería hacerle una pregunta. Yo recuerdo cuando era estudiante universitario y estudiábamos las diferencias de las máquinas y los humanos, y los seres humanos, insistían en tres diferencias, que era la reproducción, la capacidad de reproducción, la inteligencia flexible y la creatividad, fundamentalmente, ¿no? Estamos viendo, y se deduce de la propia charla, que la inteligencia flexible lo logran las máquinas, está ahí. La reproducción parece que será también posible, y el tema está en la creatividad, justo en la creatividad. Entonces a mí me asombra, porque hace poco en unas noticias que me mandan a uno cuando estaba esperando cosas de filosofía, le llevan al móvil, me mandan un artículo escrito por un robot de inteligencia artificial sobre por qué es importante la filosofía. Y digo, bueno, ¿con qué se están atreviendo ya? O sea, una disertación filosófica de por qué es importante la filosofía. Entonces, mi pregunta sería, si efectivamente con 3 variables, con 3 palabras, 3 términos, se puede hacer un trabajo de cualquier cosa prácticamente, o sea, el algoritmo permite hacer eso, hoy día se puede hacer una disertación en condiciones con 4 o 5 variables, ¿qué es lo que no podría hacer nunca la máquina? Es decir, respecto al tema de la creatividad, por ejemplo, saber si nosotros podríamos saber cuáles son los límites de nuestro conocimiento, de nuestra ciencia y nuestra filosofía. Bien, bueno, la pregunta que planteas es realmente clave y, en cierto modo, bueno, la pregunta del millón, ¿no? Para esto no basta un ciclo de conferencias, tendríamos que estar toda nuestra vida dándole vueltas al tema, ¿no? Pero en ese sentido lo que voy a responder es un poco vulgar, ¿no? Bien, es verdad que efectivamente este asunto de lo que las máquinas pueden hacer y lo que las máquinas no pueden hacer, a mí siempre me parece que se parece un poco al juego este de los niños de a que aquí no llega, ¿no? Uno está con la manguera, a que aquí no llega, ¿no? Y a veces glu, 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 ¿no? O sea, que sí que llega, ¿no? Consigue apretar un poco más la boquilla o lo que sea, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay cosas que no pueden hacer las máquinas y que después lo han hecho, ¿no? Hay un libro de Crevier sobre el desarrollo de la inteligencia artificial donde cuenta que había un crítico de la inteligencia artificial, Dreyfus, que decía, esto no va a poder hacer, esto no va a poder hacer, y después sí se pudo hacer, ¿no? Por ejemplo, pero es que tenía que ver con el ajedrez, ¿no? No le podía ganar un jugador mediocre, no lo podía ganar a él, no lo podía ganar al campeón mundial. Y bueno, de hecho que hay programas, por decirlo así, que creativos, hay programas para componer música de acuerdo con el estilo de Mozart, ¿no? O fugas tal como las hace Bach y cosas de este estilo, ¿no? Lo que pasa es que ahí el problema está, creo yo, en que cuando se enfoca así el problema se está fosilizando el tema de la creatividad, y la cuestión de la creatividad no es fósil, es pipa, ¿no? Es decir, a ver, un poco, a mí no me gusta mucho digamos, las películas que hoy en día se hacen, ¿no? Y añoro las películas que se hacían en los años 30, 40, ¿no? Pero a veces cuando pongo una película clásica, Marita me dice, porque uno dice, bueno, películas incluso que son que fueron maravillosas, ¿no? Uno dice, bueno, Marina nos parece un poco gastonada, ¿no? O sea, muy simplista, muy poco... Es decir, vemos una película de Charlotte y nos parece un poco una cosa muy robótica, ¿no? Casi, ¿no? Y sin embargo, en su momento, aquello tenía auténtica creatividad en los años 20, ¿no? Y después, que veías vivir, pues en los años 40, y después... o sea que a medida que vamos avanzando, las cosas que antes suponían un esfuerzo de creatividad, una innovación, ya no las sabemos, y están como súper repetidas, ¿no? Entonces, el filósofo decía un poco una frase que me parece que era que pensar, decía, no me pregunten ustedes digamos, que formule con exactitud un problema que una máquina no puede resolver, porque formular con exactitud un problema ya da la clave para poderlo resolver algorítmicamente. El asunto es que hay problemas que no se pueden formular de esa manera, y esos son los problemas donde realmente ahí siempre tenemos que estar, ¿eh? Y en ese sentido, un poco todas las vueltas que le ha dado Penrose, que al fin y al cabo no es un cualquiera, dio el premio Nobel hace 2 años, en La nueva mente del emperador, pero sobre el 7 libros Obras de la mente, que me parece todavía más, cuando él dice que la inteligencia artificial es una inteligencia algorítmica, y digamos, el procedimiento algorítmico es muy potente, pero tiene unos límites. Tiene unos límites sobre todo cuando se enfrenta a tareas que de alguna manera le involucran a sí mismo, ¿no? Y por eso le da tantas vueltas al teorema de Gödel, porque el teorema de Gödel tiene un problema de autorreferencialidad. Y cuando le enfrentamos a un algoritmo
con una autorreferencialidad, eso genera un bucle que es infinito y entonces de ahí no sabe parar. O simplemente se funden los plomos, o simplemente está continuamente volviendo una y otra vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, la creatividad humana sería fundamentalmente la capacidad de descubrir, digamos, niveles diferentes cuando hemos conseguido azotar un determinado nivel. Es decir, cuando ya hemos dado de sí todo lo que dan de sí las fugas de Bach o las sonatas de Mozart, entonces descubrimos que hay otro nivel donde, digamos, el lenguaje musical se enfrenta a un nuevo desafío. Y ahí es donde, de alguna manera, la máquina siempre nos tiene que seguir un poco con la lengua afuera. Porque esa vuelta sobre sí, esa reflexividad de la autoconciencia, es una situación verdaderamente angustiosa porque nos enfrentamos fundamentalmente a nuestro propio vacío. Pero de esa angustia de enfrentarnos a nuestro propio vacío surge la chispa de decir algo realmente nuevo. Digamos, el esfuerzo agónico de llenar de contenido algo que cuando miramos hacia adentro lo vemos como absolutamente vacío. Ese problema existencial no lo tiene la máquina. Y por eso la máquina siempre será creadora de segunda división. Es decir, podrá crear fugas de Bach, pero no podrá hacer lo que ahora mismo hagan los músicos, que tampoco sé muy bien exactamente cuál es la última frontera de la música creativa en ese sentido, pero estoy seguro que la hay. Y si no lo hay, pues habrá en otro tipo de actividad. Por ejemplo, a lo mejor hoy en día el ajedrez ya no es creativo, pero sabemos que no podemos con las máquinas, ¿no? Porque ahí la parte algorítmica es tan fuerte, pero algo habrá, como por ejemplo inventarse nuevas reglas de un ajedrez diferente o cosas similares, donde ahí, en cierto modo, creo que la actividad humana tiene una capacidad. Y yo diría, en ese sentido, lo específico de la creatividad humana y lo que probablemente las máquinas nunca podrán hacer es reinventarse a sí mismas una y otra vez. Una cosa distinta es generar, sí, porque de alguna manera el aspirador es que detecta cuando las pilas se están acabando y busca el enchufe, o sea, sí se alimenta, ¿no? Y probablemente a lo mejor será capaz de detectar que le falta una pieza y él mismo se la recupera. Incluso puede hacer un aspirador hijo, ¿no? Pero saber otra cosa distinta de los aspiradores que también pueden servir para esto, ahí es donde yo no veo la... Pero perdón, me he ido demasiado lejos. Muy bien, muchas gracias. Antonio. Y yo quería agradecer el regalo que nos ha brindado la conferencia porque... ¿Alguien le echa? Mira a ver cómo funciona. Sí, no, bueno, Antonio, ya que estás aquí. Ya que estás aquí. Ahí en la mesa. Bueno, yo quería agradecerle el regalo que me ha hecho por la conferencia porque, bueno, hacer ese esfuerzo de síntesis en ese tiempo y hacer ese diagnóstico de la situación, aunque no, como he dicho, usted no haya dado un tratamiento, pero ha sido un regalo, ¿no? Yo desplazando un poco el foco de la pregunta de Diego, quería volver al eje de la conferencia acerca de los perfiles de creatividad, por decirlo así, ¿no? Usted ha mencionado y ha hecho ahí una distinción entre un perfil un tanto más litúrgico, otro heurístico, luego lo ha expresado en otros términos, esencial, existencial, y ha puesto figuras paradigmáticas, ¿no? Como el caso de Lenin y de Newton. Yo querría desplazar esa pregunta hacia una visión no tanto del individuo que crea, sino de las relaciones del individuo con su medio, con su contorno, con su momento, ¿no? En el sentido de que siempre se da también una situación de contraste entre esa figura creativa que vive apartada de la sociedad, esa figura prototípica del genio aislado, pero también hay figuras creativas en la historia de la ciencia y el arte que, y más actualmente, que trabajan de forma cooperativa y donde hay un pensamiento creativo también. Entonces, yo introduciría, mi pregunta sería, en su experiencia, cómo esa variable de comunicación con el resto de las personas influye en esos perfiles creativos. No tanto el individuo aislado, sino en comunicación con su medio, y que no hay que irse muy lejos. Es decir, tanto en el arte como en la ciencia contemporánea hay figuras de ese tipo. Yo, por ejemplo, pienso ahora en los matemáticos de Bourbaki, por ejemplo, en Grothendieck. Grothendieck es un hombre que se fue a un pueblo de Francia solo a vivir, y ahí están los miles de papeles, ¿no? Y está apartado, le dieron la medalla civil y la renunció. O sea,
ese perfil está, ¿no? Y luego en el arte pues están los perfiles recientes de músicos, por ejemplo, que son muy colaborativos y que han revolucionado, ¿no? En el siglo XX, Browell, por ejemplo, gente de este tipo, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? Y luego la otra pregunta es que ha hecho usted una diferenciación entre cómo van dando saltos, ha dicho usted, ¿no? Saltos de creatividad, de tal forma que lo que a Huygens era un problema, para Leibniz dejó de serlo, y así, ¿no? Un poco la visión de las crisis en la ciencia, de los cambios de paradigma, ¿no? Y que eso sucede en la ciencia. Mi pregunta para usted es si usted piensa que eso sucede también en el arte, porque en la ciencia está la noción de progreso, pero uno lee el Fausto de Goethe y cada vez que lo relee está un poco como lo que dice Emilio Lledó, que cada vez que lee el Quijote encuentra cosas nuevas en el Quijote. Y no hay esa visión de desaparición de la creatividad, creo yo, en el arte, no lo sé, que sí se da más fácil en la ciencia, ¿no? Entonces, su experiencia, esas serían mis dos preguntas. Sí, gracias. La verdad es que toca más registros que los que yo ahora mismo puedo dominar, ¿no? O sea, yo me siento como el que, digamos, el organista que de repente tenía que sacar demasiadas llaves, ¿no? Para poder, de alguna manera, responder a esta polifonía, ¿no? Pero bueno, simplemente por abrir... Yo no creo en el genio solitario, o sea, yo no creo que la creatividad pueda existir en absoluta soledad. Yo creo que una isla desierta, no, o sea, el que recuerda, o sea, Robinson Crusoe se acuerda de lo que dejó en Inglaterra y por eso crea. Pero un Robinson Crusoe realmente ya naturalizado, pues es como Viernes, o sea, está allí, vive. Pero, o sea, yo creo que el aguzamiento es básico, o sea, la competencia, el sentirse... En este sentido recuerdo también Borges me sale mucho, porque Borges es un toco veneno, ¿no? Borges en un momento determinado comenta la situación de una curiosa novela china que aparece como fuera de contexto y con unas sutilezas, digamos, psicológicas que en fin, que esto no ha salido. Claro, es que nosotros no vemos el medio donde nació esa novela, pero si no hubiese habido en la sociedad china del siglo VII todo un tejido de, por decirlo así, de implícitos y de formas de decir y no decir, de ironías y de tal y cual, sería imposible que alguien hubiese creado esa obra, porque eso necesita ese humus. De ese humus surge esa creación. Es decir, digamos, la búsqueda del tiempo perdido no puede surgir en cualquier lugar, no puede salir en una población de pastores, tiene que ser en un sitio como París en el fin de siglo, ¿no? Donde de alguna forma las tertulias que había en casa de la condesa de Noailles y todas esas cosas pues generaban ese tipo de esfuerzo, ¿no? Y de la misma manera yo creo que Borges, si no es por el círculo de Victoria Ocampo y del Grupo Sur y tal, es decir, hay momentos donde se produce, es decir, yo creo que la originalidad de Sócrates es la originalidad de sus amigos. Es decir, si no hubiese tenido ese círculo de amigos, es decir, si no es por Alcibiades y por Critón y por Fedón y por Fedro, no hubiese surgido. O sea, es cuando se produce una comunidad, Safo y sus... cuando se genera un clima en que tú ya superas, por decirlo así, los actos de creación triviales y te das cuenta que para sorprender hace falta un chiste un poco más fino, ¿no? Y hace falta un matiz diferente. Y entonces se produce una especie de dialéctica y de esa dialéctica son los ¿cómo se dice? Los pedernales que al frotarlos hacen que surja, ¿no? Y entonces, claro, uno se puede ir, pero se puede ir que en el fondo es llevándose, o sea, Einstein decía que los puestos de farero y los puestos de vigilante nocturno de fábricas se debían reservar a físicos teóricos. ¿Por qué? Porque él pensaba, no porque los fareros sin más se les ocurran las grandes teorías, sino porque una vez que tú ya has tenido ese estímulo, te tienes que ir a un faro. O sea, hay una dialéctica de que en la soledad es cuando tú recreas, por decirlo así, ese humus de necesidad de crear que te ha generado la interacción, ¿no? Y por eso tiene que haber una especie como, es una cadena de relevos, ¿no? O sea, hay tiempos en que estoy ahí y hay tiempos en que me retiro y voy a la montaña y entonces es cuando escribo la gran ruta, ¿no? Probablemente, si estoy siempre hablando con los muchachos en la tertulia, no hago nada. Y si estoy en mi casa, tampoco, ¿no? Tengo que estar un día de tertulia y o sea, como decía Edison, ¿no? 5 minutos de inspiración y 95 de transpiración. Yo creo que esa es la fórmula, ¿no? Antonio. El tema de la creatividad, vamos, felicitarle por la brillante exposición. Y el tema de la creatividad, con respecto al tema de la ciencia, lo interpreto porque es la necesidad de solucionar problemas que van apareciendo y una vez que busca la solución,
te aparece otro problema y tienes que ir buscando soluciones a los problemas que van apareciendo. Pero en el mundo del arte, en el mundo de la música, en el mundo de la pintura, en el mundo de la literatura, ahí hay un matiz importante y es el mercado, la crítica, que son los que muchas veces ponen y quitan creativos. Entonces ahora mismo, el tema de la música, estamos viendo que la tendencia de la música se marca como creativo o se marca como creativa pintura, que muchas veces dices de creación tiene poca. Es un mercado el que está diciendo que esto es lo que vale, que esto es lo que no vale, y que incluso por determinados poderes ocultos son los que nos impregnan y hacen que nos gusten cosas que desde el punto de vista de la creatividad, pues poca creatividad tiene, ¿no? Y ejemplos de artistas novedosos, el que envasa sus heces en una lata, y eso es creación. Merda de artista. Mierda de artista. Bien, me alegro mucho porque de alguna manera ha vuelto a sacar unos flecos que nos habían quedado de la anterior pregunta. Claro, el tema de la creatividad en el arte plantea una serie de dificultades y también un poco el tema del arte clásico, ¿no? O sea, las relecturas que podemos hacer, ¿no? Y eso me lleva un poco de nuevo a Borges al Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Es decir, las mismas letras, las mismas palabras, escritas por un autor del siglo XVII significan una cosa, pero por uno del siglo XX, otra completamente diferente. Bueno, efectivamente aquí ya tiene mucho de... Pero es verdad que... Vamos a ver, el problema con el arte, a diferencia con la ciencia, o con incluso yo diría con la literatura, es que el arte tiene una componente material más difícil de eliminar, ¿no? O sea, porque de alguna forma la creatividad científica, por supuesto que hacen falta aparatos y hace falta de alguna manera remangarse y luchar ahí, aunque ir tratando de sacar de 3.000 kilos de experimenta un gramo de radio y cosas parecidas, ¿no? Pero de alguna manera está más claramente delimitada que la gesta del científico es una gesta intelectual, mientras que en el artista tiene esa componente, pero es mucho más difícil desligarla de la materia, de la materialidad de algo que se figura, es decir, es una pintura, o algo que se plasma, que es una escultura, o algo que se genera en algo como el sonido. Y entonces, claro, si uno pretende superar eso, pues ya llega al arte conceptual. Y en el arte conceptual parece como que... Yo soy coleccionista de dibujos. Y los dibujos que colecciono obviamente son los que yo puedo conseguir con un sueldo de profesor, ahora ya profesor jubilado. Pero sorprendentemente se pueden conseguir dibujos muy baratos, sobre todo en Francia, donde hay un mercado muy bueno para eso. ¿Por qué? Pero solamente hasta 1920. ¿Por qué? Porque hasta 1920 el artista, el pintor, era artesano. Es decir, iba siempre con un lápiz y con un bloc. ¿Y cuál era la cosa que había? Y eso después era materia prima después para sus cuadros. Y cuando moría siempre dejaba 200 o 300 blocs llenos de dibujos, llenos de esbozos. Y entonces yo puedo conseguir un buen dibujo, un buen esbozo de un autor de 1880 por 10 euros. Pero en 1920 eso termina. Y me acuerdo que hace un tiempo salí con un estudiante de Bellas Artes y dijeron, un día vino el profesor y dijo que saliésemos a pintar al campo. Eso es como los especialistas, ¿no? Como diciendo, bueno, es que esto... Del momento en que ya tenemos máquinas fotográficas y tenemos instrumentos, tenemos esto y lo demás allá, como que eso se ha quedado atrás. Y con los sonidos nos pasa un poco parecido, ¿no? Después de Stockhausen, ya que cada uno empieza a ver y eso. Es decir, parece que en esa necesidad de trascender el arte llega un momento que necesita trascender la materia sobre la cual... Pero entonces eso significa dejar hacia atrás la pintura, dejar hacia atrás la escultura y dejar hacia atrás la música. Y entonces eres un performance, alguien que genera, por decirlo así, un tipo de producto muy especial que hasta ahora somos incapaces de objetivar. Es decir, ¿cómo se vende eso? Claro, la pintura, pero ahora resulta que te hacen una cosa que dice, no, te documento de que esto es una cosa que no hay más que, es arte digital, pero no hace más que 4 copias. Bueno, eso, tú sabes que el algoritmo eso lo recrea exactamente igual. Ahí hay una serie de, o sea, yo diría, las actividades donde, digamos, es más fácil deslindar el aspecto material del aspecto espiritual, claramente tienen un futuro más claro y más evidente que aquellas actividades donde es más
son más entroncadas, donde digamos lo corpóreo y lo formal está más intrincado. Por eso yo creo que realmente el arte hoy en día está en una situación no de muerte, pero sí de una crisis profunda. Yo creo que fundamentalmente no porque no hay artistas, sino porque los artistas que actualmente hay no lo sabemos probablemente distinguir hasta que se haya muerto. También es otra cuestión, ¿no? Yo creo que el artista no debe triunfar en vida. O sea, el tema de Modigliani, que justamente cuando muere, cuando empieza a vender sus cuadros, o de Van Gogh, es muy dramático, ¿no? Pero yo creo que la falta de éxito es precisamente lo que un artista necesita para seguir creando. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a García Márquez y dijeron: yo el caso es que tenía un libro bastante bueno, pero me dieron el premio Nobel y me lo han fastidiado, ¿no? Como diciendo, es que ahora no puedo más que ir de gira, ¿no? Y claro, es que las tentaciones que te hace, y además te consideran creador y te miran con los ojos arrogados, y entonces te conviertes en un icono o cosa parecida. No, tienes que ser un incomprendido. O sea, el artista, el genio, lo bueno un poco en el campo de las matemáticas es que al genio mayor pues lo conocen por un círculo de gente, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, dentro tendrá su pequeña corte, pero todavía tiene un poco la idea de que es una persona que está inadaptada a una situación social que no acaba de reconocer su valía. Y eso creo que es fundamental. Es decir, yo creo que la pobreza y la falta de éxito es fundamental para que la creatividad se ponga en marcha. Si a un creador le damos un premio Nobel y le damos grandes cosas, su creatividad desaparecerá antes que él. Lo cual, que no se escuche mucho porque todavía nos bajan el sueldo a los profesores y a la gente así, ¿no? Pero vamos, entienden por dónde quiero ir. Gracias. Muy bien. Carolina. Sí, bueno, enhorabuena, muchísimas gracias por haberse desplazado aquí y habernos dado esta lección tan maravillosa. Oye, cuando creéis, yo. Por la creatividad. Simplemente me queda una pregunta. Sí. El receptor en general de esa creatividad, ¿por qué hay tanta diferencia en captar esa creatividad? Por ejemplo, a no todo el mundo le gusta la música clásica, a no todo el mundo le gusta el Quijote, aunque se considere que es una obra maestra, y no a todo el mundo le gusta el rock, un tipo de música. La pregunta es, ¿qué papel juega el receptor con respecto a la creatividad? Bueno, aquí hay todo un tema de la estética de la recepción, en fin, este es un tema que también da enormemente. O sea, yo realmente se abre ahí una ventana sobre la cual yo me he asomado poco, ¿no? Y entonces no sabría decir gran cosa, ¿no? Pero es evidente, de cierto modo también hemos planteado que no existe un genio aislado, ¿no? Que un genio necesita un contexto, porque el contexto es lo que le pone en el disparadero, ¿no? Y yo creo que eso que he hecho una cita de Borges donde decía que él se enorgullecía más de lo que había leído de lo que había escrito, ¿no? Yo alguna vez, un poco comparando, yo he sido profesor de instituto y he sido profesor de universidad. La verdad, de instituto solamente fui 4 años, ¿no? Pero lo recuerdo, pero entonces tenía 24 años, ¿no? O sea que creo que de los 24 a los 28 valen más que después 10 a lo mejor que vienen más tarde, ¿no? Y entonces siempre me llama la atención que en general los profesores de instituto leen mucho más que los profesores de universidad. Porque los profesores de universidad, como tenemos que publicar y tenemos que sacar, porque si no, no te dan el sexenio, porque si no, no consigues tal cual. Entonces publicamos y muchas veces conocemos menos la literatura, incluso la literatura de nuestra propia especialidad, porque lo que aprendemos en cierto modo es a dar vueltas a una manivela, ¿no? Entonces ya, yo estudio esto y saco un artículo y 5 y 10, ¿no? Entonces yo pienso, ¿por qué no se podía conseguir una síntesis de las dos cosas, ¿no? Es decir, alguien que leyese como un profesor de instituto y que escribiese como un profesor de universidad, porque muchas veces yo he conocido a gente que sí, conozco, que están en la enseñanza media, antiguos alumnos, amigos, que sé que saben un montón, lo sé porque en la conversación que empieza a dar, y yo lo tiene, vamos, que no solamente lo ha leído, sino que le ha quedado dentro. Digo, ¿por qué no me escribes un artículo sobre este asunto? Les cuesta alma, vida y corazón, ¿no? Y no solamente por la falta de estímulo, que es una vergüenza, que no se valore para nada la investigación en un profesor de secundaria, ¿no? Solamente se valoran los cursos de capacitación pedagógica y cosas de este tipo. No, que se valoren sus tesis y sus becas y sus estudios, artículos, ¿no? Pero aparte de ese problema exterior, es que realmente les cuesta un montón. Tiene una especie como de freno mental, quizá han leído tanto que no se atreven a escribir. Y nosotros hemos leído tan poco que por eso no hacemos más que escribir, ¿no?
Entonces, yo siempre he pensado que tendría que haber ahí una especie de como de ósmosis, ¿no? A mí me parece en ese sentido muy ejemplar el sistema francés, ¿no? El sistema francés es que todo el mundo pasa por la enseñanza media. Y todo, Foucault, o sea, todos fueron profesores de enseñanza media. Y estás ahí unos años y después pasas a la universidad, si tienes que pasar, a lo mejor no, porque hay gente que tampoco es su vocación o tampoco tiene las características, ¿no? Pero que en cierto modo la educación es una totalidad y todos tendríamos que tener una visión completa de lo que es la educación y de alguna manera la actividad de profesor también es una totalidad. Y que hay que saber, y que hay un momento para leer, y hay un momento para escribir, y hay un momento para ser espectador, para ser receptor, y un momento para, precisamente desde esa experiencia de la recepción, saber un poco ponerse al otro lado. Entonces, a mí me gustaría que surgiese de alguna manera algún genio o algún político, alguien que iniciase esa especie de conseguir que vuelvan a hablar esos mundos que cada vez están como más separados y más... y por eso yo creo que es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante, por decirlo así, la falta de cultura verdaderamente amplia que tiene el profesorado universitario por esa necesidad de especializarse y de conseguir unas cosas como muy concretas y muy poco, en ese sentido, universalizables, ¿no? Y por otro lado, la falta también un poco de decir, bueno, no basta con... O sea, mi hermana es una persona que yo admiro enormemente porque ha leído de una forma increíble, ¿no? Yo digo, todo eso que mi hermana ha leído, y para mí es la quintesencia, pues cuando se muera va a desaparecer. O sea, ¿por qué no? Que escriba un poema, que escriba una autobiografía, que escriba algo donde nos comunique esas vivencias que ella ha tenido. Es decir, no quedarse solamente en... O sea, creo que tenemos una responsabilidad de decir, no solamente escuchar, sino después que hemos escuchado, como devolver, como decir, el destinado es esto, que a lo mejor pues, es una cosa muy concretita y tal cual, pero muchas veces son gente que meten y al final se mueren y ahí se quedan. Alguna de la reflexión que me produce su pregunta. ¿Una otra pregunta? Serafín, al final sí. No iba a intervenir, pero ya que no quiero desaprovechar la ocasión de conocer la opinión del profesor Arana. 3 preguntas. Francis Galton, primo de Darwin, al que aludió nuestro presidente hace unos días, observó que la familia Bach, que era bastante numeroso, eran todos músicos. La familia Bernoulli, de Basilea, no eran tantos numerosos como los Bach, pero todos extraordinariamente matemáticos. Perdón. Extraordinarios matemáticos. Entonces, mi pregunta es, bueno, lo que se preguntó mucha gente, pero quiero saber su opinión. ¿La creatividad se hereda genética o como pensaba Richard Dawkins con los memes, o es memética? O ninguna de las dos, o las dos. Y si me pregunte ya para enlazar y que no se prolongue esto mucho, los animales son creativos. Hay unas experiencias en la Casa Amarilla de Santa Cruz de Tenerife, que es una especie de casa de las ciencias, en donde la familia Köhler hizo experiencias de aprendizaje con monos. Ponían un plátano en el techo y en la habitación depositaban cajas vacías. Al final terminaron poniendo las cajas unas encima de otras para coger el plátano. Esto es un acto creativo. Y ya para terminar, perdón. Vamos a ver. Dada la adecuación de las matemáticas a la naturaleza, hasta tal punto que Galileo dijo que las matemáticas eran el lenguaje de la naturaleza, uno se pregunta, ¿las matemáticas son una creación o un descubrimiento?
o las dos cosas, o ninguna de las dos. Bueno, demasiadas preguntas y también demasiado difíciles. Voy a empezar por la más fácil, por lo menos así intentaré haber contestado a una. Voy a empezar por la más fácil, que es la del medio, me parece bien, ¿no? O sea, la de Köhler y el tema de los simios. Por favor, pueda acercarse un poco más al micro. Digo que las tres preguntas, ¿me escucha ahora bien? Es Sí, que sí. retumba, llega un momento que retumba. Sí, te acerca retumba. Entonces tengo que buscar una distancia porque si no llega un momento que retumba. Bien, la idea es que esta experiencia de Köhler en las Islas Canarias con los simios, con los orangutanes, y que parece que podían apilar 1, 2 y hasta 3. Lo que nunca jamás consiguió es que apilasen 4. O sea, que tenía una creatividad, y también lo hacían, digamos, empalmando caña, ¿no? Eran capaces de empalmar 2, 3, pero ahí se acababa. O sea, en ese sentido parece que a lo que los animales les falta es y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Es decir, son capaces de hacerlo 1, 2 y 3. Pero si 3, ¿por qué no 4? O sea, de alguna manera parece que la mente humana está abierta a esos procesos ad infinitum. De alguna manera parece que hasta ahora, por mucho que eso lo han propuesto, la inteligencia animal, incluso en los bonobos, en los chimpancés, parece que ahí tienen una especie como de... Entonces, eso me recuerda que Bertrand Russell en un libro tiene una frase muy divertida y dice: curiosamente, los animales de experimentación se parecen bastante a los investigadores que los investigan. Dice, las ratas norteamericanas son muy voluntariosas y están siempre en serio, siempre están buscando hasta que encuentran una salida al laberinto. En cambio, las ratas alemanas se paran a pensar hasta que de repente se les ocurre la idea, o sea, digamos, psicología de la forma, no. O sea que en cierto modo los chimpancés de Köhler, como practicaban psicología de la forma, pues eran, digamos, gestaltistas, ¿no? Mientras que los chimpancés que puedan seguir un Skinner o un Watson, pues en cambio funcionan de otra manera, ¿no? Es decir, que hay un fenómeno ahí de proyección, ¿no? Que en cierto modo estamos de alguna manera... también había un chiste muy interesante que un chimpancé le dice a otro chimpancé: si empalmas los dos, ya verás lo contento que se pone el observador, ¿no? Que están los chimpancés hablando cómo tienen que tratar para que de alguna manera el científico pues reaccione como ellos esperan. Perdón, Sí, ¿te bastaban 3 cajas para coger el plátano? Sí. ¿Era Y funcionaba. suficiente? Si ponían el plátano a una distancia del suelo de 3 cajas, de una manera u otra el chimpancé lo conseguía. Pero si necesitaba 4 no lo conseguía. No digamos 5 o 6. O sea que hay un proceso, en ese sentido voy a decir, ¿por qué las matemáticas? Es una pregunta también del millón. Tengo un colega en Sevilla que ha escrito un libro muy bonito sobre el tema un poco de alguna forma, si el mundo es lo matemático, ¿no? Lo que dice en realidad no es que la naturaleza sea matemática, sino que Dios empleó la matemática para crear el mundo, que es una cosa un poco diferente. Pero está claro que todos los matemáticos modernos tienen lo que Vignat ha dicho, ¿no? Verdaderamente la inverosímil, de alguna forma, utilidad de las matemáticas. Yo diría que tendría que de alguna manera que modificar un poco eso, ¿no? Porque lo verdaderamente sorprendente no es la aplicabilidad de las matemáticas, sino la aplicabilidad de las matemáticas sencillas. Porque, claro, en cuanto las ecuaciones dejan de ser lineales ya no sabemos resolverlas. En cuanto, digamos, que las matemáticas que realmente funcionamos son las matemáticas, por decirlo así, del ABC, que se podrían hacer facilísimamente teorías muchísimo más complicadas que estarían por completo fuera de nuestro alcance. Y sin embargo, parece que con las matemáticas tan sencillas que estamos manejando, somos capaces de llegar muy lejos, hasta de encontrar leyes naturales que, si no la unificación completa de la naturaleza, pues hemos conseguido unificar 2,5 de las 4, ¿no? Bueno, pues, o sea que parece que alguien o algo ha hecho que las matemáticas no solamente es la estructura, el esqueleto de la realidad, sino es una estructura, un esqueleto particularmente alcanzable, particularmente descifrable. Y entonces, ¿por qué ese secreto? Yo creo que, para mí particularmente, aunque esto es muy discutible y la mayor parte de mis colegas no están de acuerdo, para mí la matemática es simplemente un tipo de lógica. Yo estoy bastante con Hilbert y con Bertrand Russell. O sea, yo no me creo que haya en la matemática algo
un contenido especial que no haya en las estructuras lógicas más elementales. Lo que pasa es que la matemática ha sido capaz de incorporar esa capacidad que tiene el hombre de autorreferencializarse y de generar procesos abiertos que no acaban. Y por eso el concepto de, digamos, de la reflexión y de la apertura al infinito, que en la lógica no nos ha trabajado, sin embargo la matemática sí, y por eso le ha dado una potencia, por decirlo así, después de formalización, que la lógica simbólica, la lógica pura y simple no tiene. En fin, eso es un tema que simplemente renuncio porque discutirlo esto nos llevaría probablemente más de un año, ¿no? Claro, Y el otro tema, sí, la verdad le agradezco mucho la referencia a la familia Bernoulli porque es una familia que yo he estudiado, sobre todo los dos que iniciaron la saga, que fueron Johann I y Jacob, los dos curiosamente amigos y discípulos de Leibniz, y que entre ellos no se podían ni ver. Después Johann II, hijo que tiene a su vez a Nicolás y a Johann III, en fin, es toda una saga que verdaderamente es extraordinaria, ¿no? Entonces, la pregunta de por qué hay sagas familiares que parece que tienen una especialidad, si eso es genético o eso es epigenético, si eso tiene que ver con los memes culturales o tiene que ver con la constitución de los cerebros de esa especie de grupo. Es un tema que se ha discutido mucho y que no se ha resuelto. Y yo creo que probablemente hay elementos de ambas cosas, ¿no? Hay una parte, por decirlo así, de herencia cultural y hay una parte que tiene que ver con que determinados genes hacen que, yo qué sé, que el riego del cerebro de ciertas personas o la riqueza de las conexiones de sus neuronas sea mayor que en otros, y que eso genera, pues, según qué tipo de estructura sea, pues genera mayor capacidad de pensamiento intuitivo, de pensamiento discursivo, del que sea. Yo creo que hay un elemento ahí puramente neurofisiológico. Pero creo que, además de eso, también está el hecho de que cuando se produce un ambiente estimulante, y yo estoy seguro que lo que hablaban en la comida los Bernoulli, aunque no se pudiesen ver entre Jacob y el Johann II, y el Johann I, entre ellos hablaban de una manera que ya aquello era un desafío. Y que de alguna manera lo quisieras o no quisieras te veías haciendo matemáticas. Simplemente porque te decían, mi padre se cree muy listo, pero no se ha dado cuenta de que, o sea, ya estás metido, ¿no? Y cuando estás en esa especie de atmósfera, pues es bastante fácil que salgan como las cerezas, ¿no? Que salgan los matemáticos uno detrás de otro. Una especie de epigenética. Sí, exactamente. Yo creo que eso tiene... Muchas gracias. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Reitero el agradecimiento que el Ateneo le hace al profesor Arana por esta brillante disertación, por esta magnífica conferencia que creo que cierra de manera brillante la segunda semana de las ciencias y las humanidades. Creo que de esta forma hacemos el mejor Ateneo que podemos hacer. Muchas gracias, profesor. Ahora tenemos una copita, que también es agradable.